Caracas olía a gas pimienta y esperanza podrida. Yo, Alejandro, cargaba a mi hijo Gabriel de 5 años en los hombros mientras esquivábamos los gases lacrimógenos que los militares lanzaban en la Plaza Altamira. Mi mundo era una foto descolorida. El hospital donde trabajaba como enfermero, la ruta del bus siempre colapsado y los ojos de mi esposa Clara brillando con fiebre porque ya no había medicinas para su cáncer. «Papi, ¿por qué la gente quema llantas?», preguntó Gabriel con esa vocecita que se me clavaba en el alma. «Es que tienen frío». Mijo, le mentí, apretándolo más fuerte contra mí mientras corríamos por entre los comercios cerrados. Llegamos a casa, una habitación prestada donde dormíamos, los tres en un colchón en el suelo, y encontramos a Clara tosiendo sangre en un pañuelo. Traté de limpiarla con cuidado, con esas manos de enfermero que ya no podían salvar a nadie. Alejandro me dijo con la voz ronca: «El médico de la clandestina dijo que ya no hay quimio. Se acabó hasta en el mercado negro». Gabriel se acurrucó junto a ella, poniendo su manita sobre la cabeza calva de su madre. «Te voy a hacer sopa», mami dijo, como si con eso pudiera curarla. Esa noche, cuando la ciudad se durmió entre apagones y disparos lejanos, Clara me apretó la mano con una fuerza que no creí que le quedara. «Llévalo lejos de aquí». Aunque yo no vaya, susurró, y en sus ojos vi que ya se había despedido de la vida. «No digas eso, mujer. Vamos a conseguir las medicinas». «No», cortó con un susurro urgente. «Mi tiempo se acabó, pero el de ustedes no. Gabriel merece crecer en un lugar donde no tenga que preguntar por qué queman llantas». Lloré esa noche como no lo había hecho desde que enterré a mi padre. Lloré por mi país roto, por mi mujer muriéndose, por mi hijo que solo conocía la violencia. Al amanecer, mientras Clara dormía sedada por el dolor, empaqué nuestras 3 camisas menos rotas, la foto de nuestra boda y el estetoscopio de mi abuelo, el mismo que usé durante 15 años en el hospital universitario. Metí panes duros y un poco de agua en una mochila escolar de Gabriel. Desperté a mi hijo en penumbra. «Vamos a un viaje», mijo, le dije, tratando de que mi voz no delatara el dolor. «¿Y mami?», preguntó, todavía medio dormido. «Mami se queda descansando», contesté, y cada palabra me sabía a traición. Al salir, me arrodillé junto a Clara y besé su frente ardiente. «Te amo», susurré, aunque sabía que ya no podía oírme. Caminamos hacia la terminal de autobuses bajo un cielo plomizo. Gabriel iba callado, agarrado de mi mano, como si supiera que nuestra vida vieja se quedaba atrás. En la taquilla, pagué nuestros pasos a Colombia con los últimos bolívares que me quedaban. Cuando el bus arrancó, miré por la ventana y juré que en cada casa vacía, en cada negocio cerrado, en cada hospital abandonado, quedaba un pedazo de mi alma. Gabriel se durmió con la cabeza en mi regazo y yo no pude dejar de preguntarme si estaba condenando a mi hijo o salvándolo. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? Déjame saber en los comentarios, porque esta duda me carcome todavía. Suscríbete para acompañarnos en este camino y saber si al final valió la pena dejar todo atrás, porque esto solo era el principio. Lo peor estaba por venir. Llegamos al muro después de meses de caminar. De Venezuela a Colombia, de Colombia a Panamá, cruzando el Darién con sus demonios verdes que se tragan a la gente, de Panamá a Costa Rica, a Nicaragua, a Honduras, a Guatemala, a México. Tantos nombres que Gabriel ya los cantaba como una canción de escuela. Pero nada nos preparó para ver ese maldito muro. No es una pared, hermano. Es un gigante de acero que se ríe de los pobres. 10 metros de pura arrogancia, lleno de grafiti que dicen: regresen a su país y no son bienvenidos. Arriba,
esos alambres de púas que parecen espinas de metal, como si el mismo diablo hubiera tejido una corona para torturarnos. En el campamento de migrantes, afuera de Tijuana, la gente contaba historias que helaban la sangre. Por cada 10 que intentan cruzar, 3 caen, decía un viejo hondureño con una pierna gangrenada. Ahí arriba quedan los sueños pegados como polillas. Gabriel se me apretaba de la pierna, ojitos grandes viendo esas caras tristes. «Papi, ¿y si no podemos?», me preguntó una noche, cuando el frío calaba hasta los huesos. «Sí podremos», mijo, le dije, abrazándolo fuerte. «Tu mamá nos está viendo desde el cielo». Compré una soga de nylon en el mercado con los últimos dólares que me quedaban. El vendedor, un mexicano con ojos de pocos amigos, me dijo: «Aguanta hasta 200 kilos», pero yo vi en su mirada que mentía. Esperamos a una noche sin luna. El plan era simple. Yo subiría primero, amarraría la soga y luego subiría a Gabriel. Pero cuando llegó la hora, mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. «¿Listo, campeón?», le pregunté a mi hijo, amarrándolo a mi espalda con un chal que fue de Clara. «Canto la canción de la rana», papi dijo, y empezó a tararear esa tonadita que aprendió en la escuelita de Caracas. Comencé a escalar. Las manos me sangraban con el metal áspero, pero cada metro era un metro más cerca del sueño. Gabriel cantaba bajito en mi oído, y por un momento creí que lo lograríamos. «¡Alto! ¡Patrulla fronteriza!», gritó una voz desde abajo. Los reflectores nos encandilaron de repente. Era como si el sol hubiera salido en la noche. Gabriel gritó: «¡Papi!», con un terror que nunca le había escuchado. Corrimos. No sé cómo, pero corrimos. La soga se rompió como hilo podrido y caímos como piedras. Yo giré en el aire para que Gabriel no cayera primero. El golpe me quitó el aire, pero lo importante era que mi hijo estaba bien. «¡Corre, mijo! ¡Corre!», le grité agarrándolo de la mano. Corrimos entre matorrales y basura, con los perros y las luces persiguiéndonos. Escuché disparos al aire, gritos en inglés, maldiciones en español. Gabriel lloraba mientras corría, pero no soltó mi mano. Nos escondimos en un vertedero de basura, entre bolsas podridas y ratas que nos miraban con ojos brillantes. Gabriel temblaba en mis brazos. «Perdí mi zapato», papi dijo, mostrándome su piecito sucio y sangrante. Esa noche, entre la basura y las lágrimas, juré con toda mi alma que ningún muro, por alto que fuera, detendría nuestra libertad. Abracé a mi hijo y le canté la misma canción que Clara le cantaba cuando tenía pesadillas. ¿Crees que algún día los muros dejarán de separar familias? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta herida sigue abierta. Suscríbete para saber cómo seguimos adelante después de este fracaso, porque te prometo que esta historia no termina aquí. Ahora sé que los muros no solo son de metal y alambre, también son del miedo que nos quieren meter en el corazón. Pero el amor de un padre es más fuerte que cualquier pared. Al otro día lo intentaríamos de nuevo. El desierto de Sonora no perdona a nadie. Es un horno gigante que quita el aire y devora las esperanzas. El sol pega tan fuerte que parece que el cielo nos odia. Arena por todos lados. Se mete en la boca, en los ojos, hasta en los recuerdos. Cada paso duele como si camináramos sobre vidrios. Gabriel ya no cantaba. Ahora solo tosía, una tos seca que le sacudía todo el cuerpecito. «Tengo sed, papi», murmuraba con los labios tan agrietados que le sangraban. Yo le daba sorbos pequeños de nuestra última botella de agua, pero ya casi no quedaba nada. Verlo sufrir así me partía el alma. «Aguanta», mi amor le decía, cargándolo en brazos aunque mis propias fuerzas se estaban yendo. «Pronto llegaremos a un lugar mejor, pero el desierto no tiene fin.
solo arena y más arena. Cactus como fantasmas verdes que se burlan de nosotros y un silencio que grita más fuerte que cualquier ruido. Un día, cuando ya creía que íbamos a morir ahí, encontramos a un grupo de haitianos bajo un árbol seco. Eran una familia con 3 niños pequeños, tan perdidos como nosotros. La mujer, Marie, me vio cargando a Gabriel y sin decir nada, me ofreció su cantimplora. «Toma», dijo con una voz ronca. «Los niños deben sobrevivir». Esa agua sabía a milagro. Gabriel bebió como si fuera la primera vez en la vida. Yo quise llorar de gratitud, pero ya no tenía lágrimas. El hombre, Jean, me puso una mano en el hombro. «Cuidado con la serpiente», me advirtió en un español mezclado con francés. «Es un coyote que dice ayudar, pero abandona a los niños cuando se ponen muy enfermos o no pueden seguir el paso». «¿Por qué haría eso?», pregunté, sin querer creer que existiera tanta maldad. «Porque los niños gritan cuando tienen sed», contestó Marie, abrazando a su bebé. «Y los gritos atraen a la migra». Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Al tercer día, la serpiente apareció como si hubiera salido de la misma arena. Era un hombre flaco, con ojos de reptil y una sonrisa que no llegaba a la mirada. $500 y los llevo a Phoenix, dijo, mostrando unos dientes amarillos. «No tengo tanto», le expliqué, abrazando a Gabriel con fuerza. «Entonces el niño se queda conmigo como garantía», dijo tranquilamente, como si estuviera pidiendo la hora. «Cuando consigas el dinero, te lo devuelvo». «¡No!», grité, pero 2 hombres más aparecieron de la nada y me sujetaron. Gabriel lloraba, estiraba sus bracitos hacia mí. «Papi, no me dejes», gritaba con una voz que se me quedó grabada para siempre. «Él es mi hijo», forcejeé, pero uno de los hombres me golpeó en el estómago y caí al suelo sin aire. La serpiente agarró a Gabriel como si fuera un paquete. «Consigue el dinero rápido», dijo. «El desierto no es lugar para un niño solo». Se los llevaron entre los matorrales y yo me quedé ahí, tirado en la arena, con el sol quemándome la cara y un dolor en el pecho que no era por el golpe. Gabriel se había llevado con él mi último pedazo de corazón. El verdadero desierto no es de arena, es de crueldad humana, de gente que ve a los niños como moneda de cambio, de almas tan secas que ya ni sienten pena. ¿Has tenido que confiar en alguien que te traicionó? Cuéntame en los comentarios. Caminé por 3 días sin rumbo, preguntando a todos si habían visto a un niño de 5 años con ojos como luceros. La gente en el camino a veces me miraba con lástima, a veces con miedo. «No nos metas en problemas», me decían, pero yo no podía rendirme. Encontré a Gabriel bajo un puente de la carretera, temblando como hoja en ventarrón. Estaba solo, encogido entre latas vacías y basura. «¡Mijo!», grité corriendo hacia él. Cuando lo alcé, su cuerpo ardía como carbón. «Duermo, papi», susurró con la vocecita quebrada. La serpiente lo había abandonado por lento. Me contó entre sollozos que el coyote se había enojado porque no podía caminar rápido. Dijo que yo le iba a hacer perder el negocio, murmuró Gabriel, aferrándose a mi cuello como si aún tuviera miedo de que lo dejaran otra vez. No tenía agua, ni comida, ni fuerzas. Cargué a mi hijo en brazos y caminé sin saber a dónde. Rezaba a Clara en el cielo. «No me lo quites, mujer, no me lo quites». Fue entonces que apareció María, una mujer indígena con ojos que parecían conocer todos los secretos del desierto. Nos encontró llorando junto a un árbol seco. «Vengan», dijo simplemente y sin preguntar nada, nos guió a un pequeño refugio entre las rocas. Mientras curaba a Gabriel con hierbas que olían a tierra mojada, me miró fijo. «Eres enfermero, ¿verdad?». Me quedé helado. ¿Cómo podía saberlo? Nadie aquí conocía mi pasado.
Tus manos, dijo como si me leyera el pensamiento, tienen la memoria de sanar. Se mueven con cuidado de quien sabe curar. Le conté todo, del hospital en Caracas, de Clara, de nuestra huida. Ella asentía en silencio, preparando un té amargo que hizo beber a Gabriel. Pero cuando revisó a mi hijo con más calma, su rostro se puso serio, palideció bajo su piel curtida por el sol. «Esto no es simple deshidratación», murmuró. «Es leptospirosis. Contrajo agua contaminada». Las palabras me golpearon como puñalada. La leptospirosis, la misma enfermedad que traté docenas de veces en Venezuela, la que mató al hijo de mi vecino cuando se inundó el barrio. ¿Cómo no lo reconocí? La vergüenza me quemó por dentro. Yo, que había sido enfermero, que había salvado a otros, no vi lo que le pasaba a mi propio hijo. Estaba tan ciego por el miedo y la prisa que no vi las señales. La fiebre alta, los dolores musculares, los ojos inyectados en sangre. María me tomó las manos. «No te culpes. El corazón nubla la vista cuando se trata de los propios». Y preparó más hierbas, enseñándome a aplicarlas. «Tú sabes lo que hay que hacer. Solo olvidaste recordarlo». Esa noche, mientras velaba a Gabriel que dormía agitado, entendí que había estado huyendo tanto tiempo que me había olvidado de quién era. No solo era un migrante, un padre desesperado. Era Alejandro, el enfermero, el que sanaba. ¿Alguna vez has estado tan asustado que olvidaste quién eres? Cuéntame en los comentarios, porque esta lección me dolió más que el hambre. Suscríbete, porque a veces tenemos las respuestas dentro de nosotros, pero el miedo nos hace ciegos. María me devolvió la vista, y ahora veía claro. Nuestro viaje no era solo sobre cruzar una frontera, sino sobre recordar quiénes éramos antes de que el mundo se nos viniera encima. Gabriel agonizaba en mis brazos. Su respiración era un hilo tan fino que temía que se rompiera con cada suspiro. «Cuéntame del mar, papi», me pidió con los ojos vidriosos por la fiebre. «El mar es azul como tus ojos». Mentí, porque en mis 32 años de vida jamás lo había visto. Es tan grande que no se puede medir y tiene olas que juegan con los niños en la orilla. ¿Y mamá está nadando ahí?, preguntó con una sonrisa débil. «Sí, mi amor. Mamá te está esperando con los brazos abiertos». Mentira tras mentira, porque la verdad era demasiado cruel para un niño de 5 años. La verdad era que estábamos solos en medio de la nada, con su cuerpo caliente consumiéndose por la leptospirosis que yo no supe reconocer a tiempo. Fue entonces que llegó la serpiente. Apareció como fantasma entre los matorrales, con su sonrisa de dientes amarillos y ojos vacíos. «¿Conseguiste el dinero, venezolano?» «No tengo nada», le dije, abrazando a Gabriel con más fuerza. «Pero por favor, ayúdenos. Mi hijo se está muriendo». El coyote se rió, una risa seca que sonó como huesos quebrándose. «El niño ya no sirve. Dámelo y te ayudo a cruzar. Tengo un cliente en Phoenix que paga bien por órganos frescos». Algo se rompió dentro de mí, algo que llevaba meses aguantando. Las humillaciones, el hambre, la gente que nos cerraba las puertas, las noches durmiendo en el frío. Pero esto era distinto. Con estas manos que alguna vez salvaron vidas en el Hospital Universitario de Caracas, estas manos que trajeron niños al mundo, que suturaron heridas, que consolaron a moribundos, con estas mismas manos ahorqué a ese demonio contra un cactus. «¡Médico! ¡Necesito un médico!», grité hacia el desierto vacío, con la voz rota. «Por favor, que alguien ayude a mi hijo». Pero el desierto no respondió. Solo el viento silbó entre los cactus, llevándose mis gritos a la nada. La serpiente forcejeaba bajo mis manos, pero yo ya no sentía nada. Solo veía a Gabriel, cada vez más pálido, más quieto. «Aguanta, mi amor», le suplicaba. «Papi te va a salvar».
pero las sirenas que se acercaban no eran de una ambulancia, eran de la patrulla fronteriza. Los reflectores nos iluminaron. Voces en inglés gritaron órdenes que no entendí. Gabriel murió en mis brazos en ese momento exacto. Murió mirándome con esos ojos azules que nunca conocería en el mar, como si yo fuera el océano entero que le había prometido. Cuando los agentes me separaron de él, cuando me esposaron y me llevaron a Hue, mientras el cuerpo de mi hijo se quedaba tirado en la arena, supe que había perdido todo. Pero lo peor no era la deportación, ni la cárcel, ni siquiera la muerte de Gabriel. Lo peor fue darme cuenta de que en algún punto del camino yo también me había convertido en monstruo. ¿Crees que cualquiera puede volverse violento si le quitan todo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta pregunta me carcome las noches en la celda. Suscríbete para terminar de contarte mi historia de cómo sobrevivir al infierno cuando el infierno está dentro de uno. Porque a veces el viaje más difícil no es cruzar fronteras, sino volver a mirarse al espejo después de lo que hemos hecho para sobrevivir. Hoy me levanto en un cuarto con techo firme. No gotea cuando llueve. Tengo una cama verdadera, no cartón en el suelo, pero las pesadillas todavía vienen. Todavía siento el peso de Gabriel en mis brazos, ese pesocito que ya no está. Soy médico en un clinic para migrantes aquí en Phoenix. No es el hospital grande de Caracas donde trabajaba antes, pero aquí me necesitan más. La gente llega con heridas que no son solo del cuerpo. Llegan con el alma rota, como yo llegué. Gabriel está enterrado en el desierto que no pudo cruzar. No pude darle cristiana sepultura, pero le hice una cruz con palos y le puse su nombre con carbón. Le dejé su carrito de juguete que siempre llevaba en la bolsa. A veces, en mis sueños, veo que el viento del desierto le canta canciones de cuna. Cada noche, cuando lavo las heridas de los niños que llegaron sin padres, en sus ojos veo los de mi hijo. A Luisito, el hondureño de 6 años que perdió a su mamá en el río. A Rosita, la guatemalteca que camina con cojera porque los trenes no perdonan. Les cuento de Gabriel, de sus ojos azules que nunca vieron el mar pero que brillaban como el cielo. La mujer indígena María me encontró después de todo. Me buscó por meses hasta que dio conmigo en el centro de detención. Tú tienes que sanar para sanar a otros, me dijo, y me ayudó con los papeles, con el trabajo, con la vida. Ella me enseñó que algunas fronteras se llevan en el alma, que no hay muro que las quite, pero también que el dolor puede convertirse en puente entre un corazón roto y otro. A veces, cuando el viento sopla desde el sur, trae el olor del desierto y creo escuchar a Gabriel susurrar: sigue contando historias, papi. Así no morimos del todo. Y por eso escribo esto, aunque duela. Por eso cuento nuestra historia a los que llegan al clinic, a los que piensan que ya no pueden más. Hoy no soy el mismo que salió de Venezuela con miedo en el corazón. El desierto me quitó todo, pero me dio una misión. Ya no soy solo Alejandro, el enfermero. Soy el que recibe a los recién llegados con una cobija limpia y una taza de café. El que sabe decir, te entiendo en 5 idiomas. El que guarda juguetes en su consultorio para los niños que lo perdieron todo. ¿Crees que de verdad nuestros seres queridos nos mandan señales? Déjame en los comentarios si alguna vez has sentido que te hablan desde el otro lado. Suscríbete a nuestro canal, donde seguimos contando historias de esperanza en medio del dolor, porque esta no es una despedida, es una invitación a caminar juntos, a recordar que aunque la frontera nos divida, el dolor nos une y que a veces los milagros no son llegar al norte, sino encontrar propósito en el viaje.